Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí conmigo hoy para compartir algo que sé que resuena con muchísimas personas, algo que toca fibras muy sensibles y que, honestamente, es un tema que me ha dolido profundamente. Hoy vamos a hablar de un dolor muy específico, uno que se siente como si el cimiento mismo de tu vida se desmoronara. Mi sueño de familia se rompió por ella. ¿Qué hice mal? Sé que el título es fuerte y es porque la experiencia lo es. Vamos a desgranar juntos este sentimiento de pérdida, de culpa, de confusión, y sobre todo, vamos a intentar encontrar algo de luz al final de este túnel oscuro. En este vídeo quiero que nos sentemos como si estuviéramos conversando entre amigos, y hablemos de esos momentos en los que creías tenerlo todo planeado, tenías tu visión clara de lo que significaba ser familia, de los sueños que construías para ese futuro, y de repente una persona, por sus acciones o decisiones, cambia el curso de todo. Y no solo cambia el curso, sino que lo rompe, lo hace añicos. Es un dolor que te deja preguntándote si la falla estuvo en ti, en tus decisiones, en tu forma de amar, en tu forma de ser. Quiero que sepan que no están solos en esto. Muchas personas han pasado por algo similar, y el camino para sanar, para reconstruir, aunque parezca imposible ahora, existe. Así que si alguna vez te has sentido así, o si estás pasando por ello ahora mismo, quédate conmigo. Vamos a intentar darle un poco de sentido a todo esto y quizás, solo quizás, encontrar un poco de paz. Y antes de sumergirnos en esto tan profundo, si este tema te resuena, si sientes que este espacio es un lugar donde puedes ser honesto y encontrar comprensión, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Haz clic en ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Empecemos por desmantelar esa pregunta tan pesada, ¿qué hice mal? Es la primera pregunta que nos asalta cuando nuestro sueño de familia se ve destruido, especialmente cuando sentimos que una persona específica, ella, fue la causa principal. A menudo, en nuestra desesperación por entender y encontrar una explicación, caemos en la trampa de la autoinculpación. Pensamos en cada conversación, en cada decisión, en cada defecto que pudimos haber tenido, y los conectamos como si fueran la única causa del desastre. Pero la realidad, mis amigos, es raramente tan simple. Cuando hablamos de mi sueño de familia, estamos hablando de algo que va más allá de una simple relación. Es una visión de futuro, un proyecto de vida compartido, construido sobre la base de valores, de expectativas, de amor y de un compromiso mutuo. Para muchos ese sueño incluye hijos, un hogar estable, un futuro financiero seguro, y una conexión profunda e inquebrantable con la pareja. Es un ideal y, como todo ideal, puede ser frágil cuando se enfrenta a la realidad, a las complejidades humanas y a las circunstancias imprevistas. Entonces, cuando este sueño se rompe y sentimos que ella es el catalizador, es natural sentir que hay algo defectuoso en nosotros. No fui lo suficientemente bueno. No la amé lo suficiente. Cometí un error grave que la alejó. Fui demasiado predecible, demasiado intenso, demasiado distante. Estas preguntas son el eco de nuestro dolor y de nuestra confusión. Pero es crucial entender que la responsabilidad en una relación, y especialmente en la ruptura de un proyecto de vida familiar, rara vez recae en una sola persona. Es un sistema complejo donde las acciones y reacciones de todos los involucrados juegan un papel. Cuando decimos que ella rompió nuestro sueño, estamos reconociendo el impacto devastador de sus acciones. Quizás fue una infidelidad, una decisión unilateral de dejar la relación, una traición a la confianza fundamental. Estas son experiencias que, sin duda, pueden hacer pedazos el edificio de un hogar y de un futuro soñado. Y en ese momento de devastación, es fácil sentir que la culpa debe ser nuestra, de alguna manera. Es una forma de intentar recuperar el control, de decir, si hubiera hecho X, Y o Z de manera diferente, esto no habría pasado. Es un mecanismo de defensa, un intento de encontrar un sentido lógico en un evento ilógico y doloroso. Sin embargo, debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Realmente ella tuvo el poder absoluto de destruir nuestro sueño por sí sola? ¿O quizás hubo señales previas que pasamos por alto? ¿Fueron nuestras expectativas sobre el sueño de familia demasiado rígidas o poco realistas? ¿No nos comunicamos de manera efectiva sobre nuestras necesidades y miedos? ¿Fuimos nosotros mismos completamente transparentes y honestos en todos los aspectos de la relación? A veces, cuando idealizamos nuestro sueño de familia,
podemos estar proyectando nuestras propias inseguridades y deseos en la relación. Podemos estar tan enfocados en alcanzar esa imagen perfecta que nos volvemos ciegos a las grietas que empiezan a aparecer en la base. Y cuando esa persona, ella, toma una decisión que va en contra de esa visión, nos sentimos traicionados no solo por ella, sino también por nosotros mismos por haber creído tanto en ese sueño. El proceso de sanación empieza cuando comenzamos a ver la situación con más claridad, cuando podemos dejar de lado la autocompasión destructiva y empezar a analizar con honestidad, pero también con compasión hacia nosotros mismos. Pregúntate, ¿fue su acción un acto de maldad pura, o fue el resultado de sus propias luchas internas, de sus propias insatisfacciones, de sus propias decepciones? No estoy justificando sus acciones de ninguna manera. El dolor que causó es real. Pero comprender las motivaciones, aunque no excusen el daño, puede ayudarnos a desvincularnos de la idea de que fuimos completamente responsables de su elección. Piensa en esto: si tu sueño de familia era una casa construida con 2 personas, y una de ellas decide, de repente, demoler una pared maestra, la casa se derrumba. Tú no derrumbaste la pared, pero quizás no te diste cuenta de que la pared ya estaba debilitada por otros factores, o quizás no la reforzaste lo suficiente cuando tuviste la oportunidad. Y es ahí donde entra la autoevaluación constructiva. Te involucraste demasiado en el rol de proveedor y descuidaste la conexión emocional. Te centraste tanto en el futuro que olvidaste disfrutar del presente. Permitiste que la rutina apagara la chispa de la relación. No abordaste a tiempo los problemas que empezaban a surgir, esperando que se resolvieran solos. Estas son preguntas difíciles y la respuesta puede ser incómoda, pero es necesaria para tu propio crecimiento. La ella en tu historia representa un punto focal, un momento, una persona que desencadenó una crisis. Pero la capacidad de tu sueño de familia para romperse puede haber tenido raíces más profundas, en dinámicas de la relación, en las individualidades de cada uno, y en las circunstancias de la vida. No se trata de culpar, sino de comprender. Comprender que las relaciones son dinámicas, que las personas cambian, que los sueños pueden evolucionar o, lamentablemente, desvanecerse. Aceptar que algo en la relación, o en las expectativas, o en la compatibilidad, no funcionó, es un paso crucial. Y eso no significa que tú seas defectuoso. Significa que en ese contexto con esas personas, en ese momento, el proyecto de familia que soñaste no pudo materializarse. Cuando hablamos de mi sueño de familia se rompió, es importante también reconocer el peso de la idealización. A menudo el sueño de familia es una construcción social, un ideal de perfección que rara vez se corresponde con la realidad. La vida real está llena de imperfecciones, de desafíos, de compromisos. Si tu sueño era demasiado rígido, demasiado perfecto, quizás estaba destinado a desmoronarse ante la primera adversidad significativa. Y aquí es donde entra la pregunta fundamental: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué lecciones puedo sacar para el futuro? La respuesta no es buscar un manual de instrucciones sobre cómo evitar que una mujer rompa tu familia, porque eso no existe. La respuesta está en entenderte a ti mismo, en entender las dinámicas relacionales, y en aprender a construir relaciones que sean resilientes, que tengan la capacidad de adaptarse, de crecer y de superar los obstáculos. Quizás lo que hiciste mal, o lo que pudiste haber hecho mejor, no fue un acto específico de error, sino una falta de atención a ciertas áreas: la comunicación abierta y honesta, la validación de las emociones del otro, la construcción de una intimidad que va más allá de lo físico, el apoyo mutuo en los momentos difíciles, la voluntad de evolucionar juntos en lugar de permanecer estancados. El dolor de un sueño de familia roto es profundo. Te sientes como si hubieras invertido todo tu ser en algo que ahora ya no existe. Pero esa sensación de pérdida, por terrible que sea, también puede ser un catalizador para el crecimiento. Es una oportunidad para redefinir lo que significa familia para ti mismo, sin la necesidad de una estructura preestablecida o de la validación externa. Piensa en el futuro. ¿Quieres volver a construir un sueño similar? Si es así, ¿qué harías diferente esta vez? ¿Qué valores serían innegociables? ¿Qué señales de alerta aprenderías a reconocer? ¿Cómo te asegurarías de que la comunicación sea la piedra angular de tu próxima relación? La pregunta ¿qué hice mal? Puede ser un pozo sin fondo de culpa si no la abordamos con la intención de aprender y crecer. Si solo te quedas anclado en el ¿qué hice mal?, te paralizarás en el dolor y en el resentimiento. Pero si preguntas ¿qué puedo aprender de esto?, te abres a un camino de sanación y de empoderamiento.
Ella en tu historia puede ser la persona que desencadenó la ruptura, pero tú eres el dueño de tu propio camino hacia la reconstrucción. Las lecciones que aprendas de esta experiencia te harán más fuerte, más sabio y más preparado para lo que el futuro te depare. No se trata de encontrar la culpa, sino de encontrar la sabiduría. Es un proceso, mis amigos. Un proceso largo y a menudo doloroso. Habrá días en los que sientas que no avanzas, días en los que la duda te consumirá. Pero recuerda que cada pequeño paso cuenta. Cada momento de reflexión honesta contigo mismo, cada vez que elijas la autocompasión en lugar de la autocrítica feroz, es una victoria. Y para aquellos que están en medio de esta tormenta, quiero que sepan que la vida, a pesar de este dolor, continúa. Y tú, con tus cicatrices, con tus lecciones aprendidas, tienes la fuerza para crear un nuevo futuro, un nuevo sueño, quizás uno más realista, más fuerte y más auténtico. No te definas por la ruptura, defínate por tu capacidad de resiliencia y de reconstrucción. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado la complejidad de un sueño de familia roto. Hemos hablado de la tendencia a culparnos a nosotros mismos cuando una figura clave, ella, parece ser la causa de la destrucción. Hemos reflexionado sobre cómo la idealización de nuestros sueños puede hacerlos más frágiles. Y lo más importante, hemos intentado desviar la pregunta de ¿qué hice mal?, hacia una más constructiva, ¿qué puedo aprender de esto? La ruptura de un sueño familiar, aunque devastadora, no tiene por qué ser el final de tu historia. Puede ser el doloroso pero necesario comienzo de una nueva etapa, una etapa de mayor autoconocimiento, de mayor fortaleza y de una visión más clara de lo que realmente valoras en la vida y en las relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta conversación tan íntima y a veces tan difícil. Sé que compartir estas experiencias no es fácil, pero el hecho de que estén aquí, escuchando, significa mucho. Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha tocado, te ha hecho reflexionar, o simplemente te ha hecho sentir un poco menos solo, te invito a que dejes tus pensamientos en los comentarios. Comparte tu experiencia, tus reflexiones, tus preguntas. Este espacio es para que todos nos apoyemos mutuamente. Sus comentarios son valiosos, no solo para mí, sino para toda la comunidad que está creciendo aquí. Y si este vídeo te ha sido útil, o crees que puede serlo para alguien más, por favor, dale un gran me gusta, compártelo en tus redes sociales, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo es lo que me permite seguir creando contenido como este, contenido que busca informar, entretener y sobre todo, acompañar en los momentos más difíciles. Gracias de nuevo por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo.